¿Ser o no ser? He ahí el dilema. ¿Qué acción es más noble para el espíritu? ¿Recibir los dardos de la adversidad o votar con Miguel Ángel Yunes? Morir, dormir, tal vez soñar. No mentir, no robar, no traicionar. Y vámonos a desayunar. ¿Qué estás haciendo? Es que estoy ensayando porque dijeron que en este programa íbamos a imitar a Hamlet. ¡No! Íbamos a invitar a Hamlet Almaguer, que por cierto ya está Qué aquí, bueno, mira, ya porque está. no A ver, me lo aprendí. ahí viene Hamlet. ¡Órale! ¿Quién vive? ¡Órale! ¿Y esto? Unas piñas coladas. Esas no son En piñas coco. coladas. Están servidas adentro de un coco. Adelante. No, tú estás acá, Hamlet. Por favor. Ay, ¿sí son reales estas? Sí, son de veras, mira. Oh. Vamos a tener nuestros cocos. Me imaginé que en el nuestras Averno piñas. hacía mucho calor, entonces dije, voy a... Pues tienes toda la razón. Oye, pues qué bueno que viniste. Bienvenido a ver, ¿no? Esto. Tenemos mucho que platicar. Finalmente, hace exactamente una semana, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. ¿Qué reacciones ha habido en esta semana? A ver, ¿qué cosas implicaciones tiene esa reforma? ¿Qué tan trascendente es la reforma judicial? Primero. Bueno, para el pueblo de México, pues es un motivo de celebración para nuestra democracia, pues un movimiento transformador que tiene este logro tan profundo, tan relevante y que va a quedar marcado ya en el texto constitucional, que pues es el ¿Ya documento fundacional, sí, es correcto, ya quedó en el texto constitucional, que es el documento fundacional de cualquier país. Y eso no significa que tenga que haber una revolución armada para poder modificar la Constitución. Una revolución pacífica en las urnas también nos puede llevar ahí, y es lo que ocurrió este 2 de junio. Esa es la reacción en Morena, pero también tenemos las reacciones del propio Poder Judicial Federal. Y les traje el último sabadazo. A ver, órale. Yo, el Supremo. Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma diversas disposiciones relacionadas con el plan de pensiones complementarias. Y esto pues fue dictado Así. así. Dijeron, no, ya están sesionando en la Cámara y viene el Senado y va a pasar por las legislaturas locales, esto es inminente, pues hay que blindar nuestros lujos y nuestros privilegios. Y pues estas pensiones no las tiene ni Obama. ¿Cómo ven pensionarse a los 55 años de Sí, bajaron la edad, ¿verdad? ¿Qué De tal? 65 a 55. 55 años de edad con el 45% de piso del salario bruto, que en el caso de los magistrados de circuito, pues serían prácticamente 100,000 pesos al mes, y en el caso de los jueces, podrían ser entre 70 y 80 mil pesos al mes, de por vida. Pero ningún trabajador en México tiene eso, ¿no? No, por Esos privilegios. No, Ni en el mundo, sí. ni Obama. Pensionarte a los A los 55, 55 años y con esa con cantidad. esta prestación, bueno, pues implica también una carga para las finanzas del país durante los próximos 30 o 40 años, los años que le queden de vida a las personas juzgadoras. Ahora, eso nos va a salir más barato que el daño que le están haciendo al país desde ahí adentro. Y lo que se va a desatar a partir de este documento es también una petición por parte de los jueces y magistrados de adelantar su retiro. Claro. Y eso pues significa que declinan participar en esta jornada histórica del 1 de junio del año 2025. La reforma establece... Entonces, agarran todo lo que... Y sálvese quien puede ya, ¿no? O sea, ellos... Sí, bueno, asegurar lo suyo. Y vamos. Bueno, lo del pueblo de México que ya se apropiaron. Es como el año de Hidalgo. Es la ley de Hidalgo. La ley de Hidalgo, Es la exacto. reforma de Hidalgo. La reforma de Sí, Hidalgo. Es la lógica de la reforma de Hidalgo. Y Tarú el que deje algo. También en el Poder Judicial Federal, como en aquellos tiempos de Cedillo, Ajá. pues hay año de Hidalgo y horas de Hidalgo, ¿no? Sí, claro. Y ahora, bueno, pues claro, está la molestia de algunos trabajadores que dicen, a nosotros no nos consideraron en este documento, ¿no? Nada más esto es para jueces y para magistrados del Poder Judicial Federal. Ahora te decía, esto implica que no van a contender en junio del 2025. Los transitorios de la reforma establecen que el Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, que es su presidenta,
tiene que informarle al Senado de la República cuáles son los cargos que están vacantes y en cuáles se pidieron estos retiros anticipados. A partir de ahí, el Senado toma en cuenta esos datos para la convocatoria, para decidir cuántos cargos se van a jugar en las elecciones del 2025. Y aparte de eso, ya ha habido reacciones de que quieren parar. Bueno, tú antes de que se aprobara la reforma y todo, nos platicaste en alguna ocasión que lo más probable era que después de eso iban a tratar de impedir que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, y tal cual pasó, ¿no? Sí, es que al primer hubo un juez... intento. Sí. Al primer juez se le olvidó porque intentó suspender el proceso de reforma constitucional que está previsto en el 135 de la Carta Magna y dijo, bueno, pueden discutirlo en comisiones de puntos constitucionales, pero no lo puedes discutir en el Pleno de la Cámara y en el Senado tampoco. Y luego llegó un segundo juez y dijo, bueno, sí lo pueden discutir allá en la Ciudad de México, en la Cámara y en el Senado, pero no se lo pueden dar a los congresos locales para que lo discutan. Y faltaba este tercer juez, que dijera, bueno, una vez discutido en la Cámara y en el Senado y en los congresos locales, no lo puedes publicar en el Diario Oficial de la Federación. O sea, perdón, eso se llama chicanas, ¿no? Claro. Eso son puras chicanas, son puras trampas leguleyas para entorpecer un proceso. Y ahí está el problema, el agravio permanente con la tardanza de la ley y también con la arrogancia del cargo, siguiendo con lo que comentabas. Y eso significa, pues, que vamos a enfrentar durante estos meses una postura, una posición de guerra jurídica, guerra judicial, de los opositores al movimiento de transformación, y tiene repercusiones desde este momento. Ellos están preparando el camino también para ir a los tribunales internacionales. Siguen intentando pararla, ¿no? Sí. Norma Piña ya pidió que se busque la manera de una controversia constitucional, pero eso no procede. Bueno, hay varios mecanismos que están establecidos en la Constitución para impugnar una reforma legal, no constitucional, o un acto de autoridad. Entonces yo te diría que hay tres a grandes rasgos. Uno es el amparo, y ahí el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, pues es muy claro, ¿no? No procede el amparo en contra de reformas constitucionales. Nosotros fuimos muy cuidadosos en el proceso en la Cámara de Diputados, y también reconozco al Senado de la República porque lo hicieron con igual cuidado y con toda pausa. Hay un debate sobre la agilidad de la discusión en los congresos locales. Y aquí es importante aclarar, conforme a la propia Constitución, las modificaciones que se quieran realizar al dictamen se tienen que hacer o en la Cámara o en el Senado, en comisiones o en el Pleno. Y esto se hace mediante objeciones, observaciones, que se llaman técnicamente reservas. Entonces, cada legislador, cada legisladora puede presentar su reserva, que es la propuesta de modificación al texto. Eso se termina cuando se aprueba por las dos cámaras federales. O sea, si ya no hay espacio para hacer estas observaciones. Es correcto. Ningún congreso local puede modificar el texto de lo que le llega del Congreso de la O lo acepta o lo rechaza. Correcto. Entonces, nada más tiene dos opciones, acepta o rechaza, y por eso vimos discusiones muy ágiles. La del Congreso de Oaxaca, por ejemplo, contó con unanimidad. Todas las fuerzas políticas estuvieron a favor. Y vimos otros ejercicios interesantes. En el caso de Durango, por ejemplo, se requería una mayoría calificada para aprobar la modificación constitucional federal, y el PRI votó a favor de la modificación. En el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores que quedan del PRD votaron a favor de la modificación. En el caso de Sonora, una diputada del PAN votó a favor de la modificación. ¿Para qué tanto drama? Van a intentar boicotear la reforma en sus dos fases, en su discusión y aprobación y después en su aplicación, que es la siguiente etapa. Pero los congresos locales actuaron bien. Actuaron conforme a derecho, lo que se hizo es correcto, es lo que procede. Bueno, yo sí lo que veo es que al lado de esto hay una guerra mediática alrededor de la reforma judicial, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo vamos a enfrentar eso? Bueno, ya algunos actores políticos se están sumando a esta guerra mediática. Claro, el cerillo lo prenden en los medios tradicionales y la comentocracia intenta persuadir sobre ciertas ideas. Ahora están impulsando
a que la propia Corte, en contra de todos sus precedentes y sentencias, ahora diga que sí se puede revisar una reforma a la Constitución. Y eso es muy ilógico, porque significaría que hay un poder que está arriba del constituyente. Y eso no puede Nos ser. regresa otra vez al tema de la división de poderes. Sí. Es decir, lo que ocurrió en México es una cosa muy peculiar, es que la Suprema Corte se colocó por encima del Ejecutivo y del Legislativo, derogaba leyes, tomaba toda una serie de medidas que afectaban a los otros dos poderes, ¿no? Y ahorita se ve limitada, pues no lo va a dejar. Entonces, no va a permitir que cambien sus usos y costumbres, ¿cómo crees? Pues buscan resguardar sus privilegios a través de estos actos, pero también tumbar la reforma. Una pregunta, ¿estos actos son impugnables después? Me parece que sí. Sí Bueno, hay podemos de repente oportunidad decir, para oigan, impugnarla. hicieron todo esto, le dieron estos privilegios enormes a este sector, pero no es correcto. No es correcto. Se no, puede no hacer. Es, no Bueno, es ético. Claro que sabemos se puede que no es impugnar. correcto, sabemos que no es correcto, pero se puede impugnar legalmente. El problema es que ellos mismos calificarían Sí, si pero el con acto una es nueva adecuado o conformación no. de la Suprema Corte, con la nueva figura que va a haber en lugar del Consejo de la Judicatura. El nuevo órgano, bueno, van a ser dos, Tribunal de Disciplina y el órgano de Administración. Es complicado que el órgano de Administración pueda emitir reglas diferentes que pretenda aplicar a los que ya se retiraron, porque recordemos que esto es para los que se retiren anticipadamente. Sí. Para quienes permanezcan en el cargo, claro que las reglas podrán cambiar y entonces ahí podrán venir otra serie de impugnaciones. Pero regreso a las impugnaciones contra la reforma. Entonces ellos buscan impulsar a través de los medios, esta guerra mediática, a que la Corte ahora cambie de opinión y diga sí puedo revisar las reformas constitucionales. Y eso significaría entonces que la Corte está por encima del poder constituyente permanente, que son los 500 diputados, los 128 senadores y más de 1,000 diputadas y diputados locales. O sea, prácticamente 2,000 personas tuvieron la oportunidad de discutir esta reforma y ahí está representada la soberanía popular que puede dar causa a esta reforma. Entonces yo te diría, el amparo, hay cláusula expresa, 61 fracción primera, no hay forma de que impugnen esta reforma. Y luego tienes otras dos vías. Segunda. La segunda es la controversia constitucional. Esa funciona como un mecanismo de control por la invasión de competencias. Entonces por ahí el gobernador de mi estado, Enrique Alfaro, pues se adelantó, se aventuró a hacer su último ridículo antes de dejar el poder y dijo que estaba analizando si se planteaba una controversia constitucional. Ya una diputada de MC, que tiene mayoría todavía en el Congreso local, lo mencionó en la discusión de la reforma, porque Jalisco votó en contra de la reforma. Es el único estado de los que votaron que votó en contra de él. En el Pleno sí, porque Querétaro votó en comisiones y Chihuahua rechazó votar, dijo hay una suspensión, yo no voy a votar esta reforma ni a favor ni en contra y la devolvió. Regresando a este punto, entonces la controversia es sobre la invasión de facultades. En la reforma fuimos muy cuidadosos en respetar la soberanía de los estados. Tenemos un poder judicial federal y luego 32 poderes judiciales en las entidades federativas. Cuando el constituyente federal, que está en el 135, hace una modificación, tiene que respetar el margen de soberanía de las entidades federativas. A eso se le llama, en doctrina constitucional, libertad de configuración. Entonces, en cada estado hay un constituyente, así como aquí a nivel federal es Senado, Cámara y las legislaturas locales, el esquema se replica en los estados. Y en mi estado, en Jalisco, por ejemplo, el constituyente local es el Congreso del Estado, compuesto por 38 diputadas y diputados, y además los 125 cabildos. Se requiere la mitad más uno de los ayuntamientos, de los órganos de representación, para aprobar una reforma constitucional local. Y eso es lo que dejamos en la reforma federal. O sea, no establecimos más que parámetros básicos para la renovación de los poderes judiciales locales, pero no les dimos punto y coma, porque eso le corresponde a cada constituyente local. Y eso tiene que ocurrir dentro de los próximos 6 meses. 180 días para que los constituyentes de los estados hagan sus propias reformas y determinen los mecanismos para que se elijan a sus jueces y magistrados con 2 opciones. O lo pueden hacer en 2025, junto con la elección federal, o se pueden esperar hasta 2027 para elegir a sus jueces y magistrados locales. Cuando el gobernador Alfaro dice, no, es que estamos revisando si hubo una invasión de competencias, yo le respondo claramente no, porque se dejó que el constituyente local de Jalisco tome la decisión.
sobre en qué jornada van a ser electos los jueces y magistrados, si 2025 o 2027. Y los parámetros básicos son: tiene que haber paridad en la conformación, tiene que separarse los tribunales superiores o supremos, en algunos estados se llaman así, del Consejo de la Judicatura a nivel estatal, y tienen que elegirse en una jornada de 2025 o 2027 por voto popular, libre, secreto y directo. Y la propuesta, en espejo a lo que ocurre a nivel federal, tiene que venir de los 3 poderes a nivel estatal. Cada poder judicial, cada poder legislativo y cada poder ejecutivo a nivel estatal hacen sus propuestas. Entonces, el segundo camino, que es la controversia, yo lo veo cancelado en cuanto hacia los gobernadores. Luego vi que Marco Cortés dijo el otro día en una cadena de radio que iba a buscar alcaldes que impugnaran, que presentaran una controversia constitucional. Los alcaldes pueden impugnar normas federales, otra vez, por invasión de competencias. Pero aquí hay una cuestión: no hay poderes judiciales municipales. Entonces no se está restringiendo ninguna facultad ni competencia de los alcaldes. Ahora, o sea que la idea de Marco Cortés no fue muy brillante, que digamos. Pues como muchas otras, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, pero tengo que hacer una pausa y regresamos ahorita para que nos cuentes, bueno, terminar esta y la tercera vía que están investigando. Claro. ¿Qué pueden hacer? No se vaya, vamos a una pausa y regresamos. Y seguimos aquí en el Averno platicando ni más ni menos que con Hamlet Almaguer sobre la reforma judicial. Tú nos habías planteado que hay básicamente 3 rutas para impugnar la reforma, una reforma constitucional. Y nos has explicado que las 2 primeras no proceden. A ver, dinos brevemente cuáles son, por qué no proceden, y dinos por qué no procede tampoco la tercera. El amparo no procede porque hay disposición expresa, artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, no procede en contra de reformas constitucionales. La controversia no procede porque no invadimos las competencias de las entidades federativas. Cada constituyente local, que normalmente está compuesto por su Congreso más los ayuntamientos, tiene que hacer su propia reforma para discutir el mecanismo y fecha de elección de sus jueces y magistrados locales. Y no hay jueces municipales del Poder Judicial. Claro que hay jueces de paz y otras cuestiones que son facultades o competencias de los municipios, pero eso no se tocó en la reforma. Sí, no hay un poder judicial en cada municipio. No hay poder judicial municipal. Entonces no se invade ninguna competencia de los ayuntamientos. Y la tercera vía es la acción de inconstitucionalidad. Y ahí la inteligencia de Marco Cortés pues vuelve a brotar relucir, por todas partes, increíble, a deslumbrar a todo el mundo. Asombroso. Entonces, en su tarde de despecho, pues claro que reprocha muchas cosas y además anuncia que va a venir un proceso de expulsión en contra del senador Yunes. Y se le olvida un precedente de la Corte que es interesante. Puede haber legisladores arrepentidos. Sí. O sea, diputados o senadores que votaron a favor de la reforma, después pueden formar parte de la minoría que otorga su firma para impugnar una reforma legal a través de una acción de inconstitucionalidad. Pero si lo corres, ¿cómo te va a firmar? Claro. Sí. Básico. Pero mira, entonces... O sea, perdón que nos riamos de esta manera. Es que, claro, evidente. No está Marco Cortés viendo el programa. Lo bueno es que dice que por eso. Lo bueno es que dice que se va a quedar hasta el último minuto de su mandato. Nosotros lo apoyamos. Tiene entonces una minoría en la Cámara que no llega al tercio, ni de chiste, aunque algunos legisladores de Morena no estuvieron en la votación de la reforma constitucional, por ejemplo. No hubo problema, pasó. Y luego en el Senado, ahí es donde sí la diferencia es mínima, pero en el momento que ya rechaza de manera definitiva este voto, pues está renunciando, yo creo, también a su firma. No podrá reunir entonces las suficientes para presentar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, esa sí podría pasar si tiene sustento, pero ahí no les alcanza. Bueno, yo creo que ninguna reforma constitucional es sujeta a un control por parte de la Corte. Esa es mi perspectiva, que la norma constitucional es suprema, que ahí se expresa la voluntad del pueblo de México, que este constituyente del 135 está compuesto por estas prácticamente 2,000 personas entre diputaciones locales, federales y Senado, y que entonces
el propio contrapeso o el mecanismo de defensa de la Constitución se da únicamente en los parlamentos, porque es muy complicado lograr este número de la mayoría calificada. Pero suponiendo que quisieran hacer una revisión, no van a tener ni siquiera las firmas para presentar el documento en la Suprema Corte. Y finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también tiene facultad, pero ya anunció que no va a impugnar la reforma judicial. Entonces, oye, una pregunta, ¿cuál es el calado de esta reforma? Mira, es un paso, es importante, pero no es toda la reforma en materia de justicia. En las últimas horas se dio un paso también muy relevante con la reforma de la Guardia Nacional y de los pueblos originarios, y vendrá la ya anunciada reforma en materia de fiscalías. Tienes entonces tres etapas. Tienes la procuración, la administración y la impartición de justicia. Esta reforma toca impartición y administración de justicia, pero no la procuración. Con lo que pasó en Guardia Nacional, sí se toca procuración, y voy a explicar por qué. La reforma establece que los elementos de la Guardia se habilitan para que realicen labores de investigación, bajo el mando del Ministerio Público, bajo su coordinación. Y esto significa, pues, crecer exponencialmente el número de elementos que pueden realizar estas tareas. Eso es algo que la presidenta electa de la República, la doctora Sheinbaum, hizo en la Ciudad de México. En lugar de tener 1,000 o 2,000 policías investigadores de la Fiscalía, se ampliaron las facultades también para que los elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México tuvieran esas facultades de investigación, no solo preventivas del delito. Y en esa coordinación tan sana, adecuada y virtuosa que hubo entre Ernestina Godoy y el secretario de Seguridad, Omar García, pues se logra entonces, bajo el mando de la doctora Sheinbaum, reducir los índices de inseguridad. Claro, porque una de las cosas que ocurrían normalmente es que cada una de estas instancias actuaba por separado, y pues y en los huecos los ladrones salían huyendo, ¿no? Los malvados hacían lo suyo, pues, ¿no? Entonces la coordinación sí es fundamental. Pero esa coordinación implica, sí, ese sano trabajo que mencionas, implica una colaboración indispensable de la Fiscalía General de la República. Sí. Que está en manos de Germán Ero, que no ha demostrado en todos estos años ser como muy eficaz. No va a topar ahí con pared. Es importante quien preside, encabeza las instituciones. Sí, claro. Eso no lo podemos rechazar, es muy relevante. También hay que tomar en consideración que viene esta reforma de las fiscalías. No sabemos todavía cómo va a quedar esta articulación, pero todo tiende hacia la colaboración. Y ahí hay una doctrina constitucional muy importante, la de la colaboración entre los poderes e instituciones. Esto lo refleja en su libro de Derecho Constitucional Elisur Arteaga Nava, que fue muy cercano al presidente de la República en alguna época, lo apoyó en el proceso de desafuero y luego se ha ido distanciando un poco. Pero ahí él deja plasmado que los poderes no tienen que leerse únicamente en una clave de equilibrios o de contrapesos, sino también como colaboración para resolver los grandes problemas que tiene cada país. Oye, ¿y cuándo va a ser esto de las reformas de las fiscalías? Yo espero que sea en estos 3 años que tenemos la mayoría calificada. Es importante aprovecharla. Ya se ha anunciado en los últimos días. Contestando tu pregunta, es una reforma profunda porque la elección popular sí es un mecanismo para evitar que los corruptos lleguen a los cargos. Si no, el PRI y el PAN seguirían gobernando en el país. Y nos duele mucho que el PAN vaya a gobernar todavía Guanajuato, por ejemplo, y en estos días se van a resolver casos en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero hay un avance también del movimiento a nivel local. El voto, entonces, de la población, de la ciudadanía, ayuda a prevenir que los corruptos gobiernen. Y eso es importante también en el Poder Judicial. Va a resolver también, ayudar a resolver el problema del nepotismo. En el documento que liberó Norma Piña ya sobre las rodillas en el último minuto para la discusión de la reforma judicial, señala como un logro, como un éxito, tener 16,600 relaciones familiares al interior del Poder Judicial de la Federación con los elementos que están en activo. Y ahí está el truco. Claro. No señala cuántos tienen relaciones familiares con los jubilados y con los pensionados. Que debe ser mucho más. Miles. Ojalá que sean transparentes y entonces nos digan el verdadero que sí alcance. Tenía un dato de no me acuerdo qué año, que era muchísimo más y luego ya más recientemente era mucho menos, pero para ser por esto, ¿no? Sí, una reducción de algunos puntos porcentuales. Tampoco era, digo, sí, es escandaloso 16,600 relaciones familiares. Sí,
tenía un ajuste de algunos años, pero con este truco. O sea, había un requisito genético para entrar de repente a ciertos juzgados. Si no eras pariente de, no podías entrar. Muchos oficiales judiciales Sí. y meritorios, así le dicen a los trabajadores que pues en realidad no tienen estos derechos, estos privilegios que señalamos de los jueces y de los magistrados, pues durante años y años y años han estado ahí sin tener un nombramiento. Esa sigue siendo una facultad de los titulares de estos órganos, que son los jueces y los magistrados. Y veían cómo llegaba el sobrino, y veían cómo llegaba el amigo, y veían cómo llegaba el pariente. El cuñado. Han dicho también los jueces en algunos foros que no se ha podido resolver el problema del nepotismo porque tienen derechos adquiridos, o sea que eso ya no se puede tocar. Pero al fin y al cabo, pues es una defensa de ese esquema. La reforma entonces también va a resolver este punto porque en la postulación a los cargos tendrá que haber lupa sobre estas relaciones familiares, se tendrán que transparentar. Y se buscará desde los comités técnicos evaluadores, que no se permita esta postulación por las redes de nepotismo. Oye, una cuestión, es decir, hay otro tema de la reforma judicial que a mí me parece que es fundamental y que tiene mucho impacto, tiene mucha profundidad. Y es el hecho de que pues, lo que ha hecho el Poder Judicial en este sexenio es una guerra jurídica implacable, el lawfare a todo lo que da. Si tú haces esta reforma judicial, le complicas el lawfare a estos actores, ¿no? Sí. Esto es un tema importante porque justamente muchos de los gobiernos progresistas de América Latina que han dejado, de los gobernantes progresistas de América Latina que han dejado el cargo, han sido perseguidos a posteriori. Después de dejar el cargo, hay una persecución implacable. La hubo contra Correa, la hubo contra Cristina Kirchner, la hubo contra Lula, etcétera. Y esto complica, por supuesto, que este aparato de guerra judicial. Esa sí es una consecuencia importante, ¿no?, de la reforma. Que no se ha utilizado con esos fines. Además... Pero sí se está utilizando. A lo largo del sexenio sí estuvieron parando cosas. Durante todo el sexenio eso es lo que hicieron. Es decir, hicieron una guerra judicial implacable. Y yo creo que van a hacer guerra judicial en los meses que siguen. En este periodo que se abre de 9 meses, más o menos, ¿no?, en los que van a seguir en funciones todavía estos jueces, va a seguir la guerra judicial. ¿Qué podemos esperar de esa guerra judicial? Sí, es un proceso corto, por ejemplo, para el Instituto Nacional Electoral, que tendrá que organizar muchas cosas en estos meses y que ya anunció el arranque con una sesión este 23 de septiembre, pero largo para pues, el pueblo de México y para el poder legislativo y por supuesto para quienes integren el gabinete, porque tendrán que coexistir con esta corte actual, salvo el ministro Aguilar, que ya está por vencer su periodo, pero los demás se quedan por lo menos hasta que rindan protesta los ministros electos en la jornada de junio, y esto va a ocurrir hasta septiembre del 2025. Un año. Prácticamente tienes un año de coexistencia con la actual Suprema Corte. Y ahí había otra opción, que era el cedillazo, ¿no? Sí, claro. Que era... los nombramos a todos, los retiramos a todos, los nombramos a puros nuevos. Sí, pero no está tan fácil. La Corte Interamericana, porque revisamos algunos precedentes, ya ha emitido criterios sobre que sí se puede tener la coexistencia de 3 jueces, tipos de jueces. Los que estaban en funciones, jueces provisionales en lo que se aplica la reforma, y después los jueces, digamos, ya definitivos o electos o designados por otro mecanismo, no necesariamente de elección. Pero en este caso, bueno, pues se optó en un acto de buena fe por coexistir con la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí tienen obligaciones y vamos a verificar si tienen este ánimo. La primera obligación es tienen que mandar este informe al Senado, de decirle cuántas vacantes tienen y cuántos pidieron su retiro anticipado, porque eso va a ayudar a definir las listas de los cargos que se van a votar. Y durante todo el proceso tendrán que intercambiar información con el Instituto y con el Congreso. El INE en su comunicado también reciente dijo que necesita una mesa de trabajo o diálogo con el Congreso y con el Poder Judicial para poder avanzar en este proceso. Pero yo celebro que el Instituto demuestre disposición a ir a la elección. las pilas, que no es el INE de Lorenzo Córdoba, que ya estaría poniendo 1000 trabas a todo, ¿no? Correcto.
Todavía los equilibrios internos en el sí, instituto sí. son complicados porque siguen muchos consejeros con inercias neoliberales. Sí. Pero ya hay un impulso y vientos que ayudan a que esto sea una realidad. Y la elección de jueces, es decir, sigue siendo uno de los temas centrales de la oposición a la reforma judicial. Pero es una cosa que se ejerce en un montón de naciones. En Japón, en Estados Unidos, en Suiza se hace. ¿Cómo crees que va a funcionar en México? ¿Será cierto esto que dicen que la elección de juez lo que pasa es que le va a abrir la puerta a la entrada de la delincuencia, al narcotráfico? Porque, perdón, pero el narcotráfico y la delincuencia ya están instalados en el Poder Judicial. El caso de Genaro García Luna, ¿no? Es una de las gentes que protestan por el cambio en el Poder Judicial, es Genaro García Luna. Me pareció increíble. Es correcto. Y ahí hiciste un muy buen cartón. Aguanta. Norma aguanta. Norma aguanta. Tu gente se levanta. Se levanta y estaba García Luna con su cartel. Por supuesto que van a estar en ese ánimo, pero aquí es importante señalar, en más de 20 entidades federativas de nuestro país, es un proceso sencillo, la elección de los jueces federales. Ya. En cerca de la mitad de los estados es una elección que no pasa de 30 personas, entre magistrados y jueces de distrito. Y luego tienes un bloque de entidades medianas. Y finalmente tienes 6 estados donde por inercias del propio Consejo de la Judicatura y de centralismo, pues está un gran número de jueces y magistrados federales, particularmente Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz, son entidades que concentran un número importante de jueces. ¿Qué dice la reforma? Que el Senado, con esta información que le va a suministrar la Corte, el Consejo de la Judicatura, tiene que equilibrar y hacer un proceso gradual. Por eso se dividió en dos, 2025 y 2027. Entonces, ¿es posible la jornada? Claro que sí. El instituto tiene todas las capacidades y toda la experiencia. Y además, en la reforma se establece que el INE puede emitir todos los acuerdos que requiera para llevar a cabo esta elección. Y ahí van a entrar muchas cosas, boletas, casillas, métodos de elección, insaculación, no va a haber representantes, pero los funcionarios de casilla, no va a haber representantes de partido, Pues no. ni siquiera en el Consejo General. Porque ahí en el INE pues están las y los 11 consejeros y luego cada partido... ningún candidato representa a ningún partido. Cada partido tiene su asiento. Desde ayer, por ejemplo, pues ya el asiento del PRD ya se quita. Y luego cada grupo parlamentario tiene un asiento también. Entonces digamos que son 2 asientos de los partidos y luego por cada partido y luego ya los consejeros designados por la Cámara. En el proceso de aplicación de la reforma judicial, nada más van a discutir los 11 consejeros del INE. No van a involucrarse los partidos y no va a haber representación. Sí puede haber observación electoral, ciudadana, nacional, quizá internacional, pero no va a haber representación partidista. Wow. Muy bien. Oye, pues bueno, vamos a ir ahorita a los universos paralelos. ¿Nunca has ido a un universo paralelo? No. ¿No? Bueno, un poco lo que estamos viviendo de repente, estamos en universos paralelos. Traer a Zedillo sí fue como un universo paralelo. Pero vamos a los universos paralelos del Fisgón y regresamos en un momento. El día de hoy, en Universos Paralelos, hablaremos de historia y recitaremos un poema de adiós. Algunos prestigiados analistas mexicanos tienen fuentes tan exclusivas que parecen provenir de un universo paralelo. Por ejemplo, el historiador Enrique Krause escribió que en septiembre de 2024, México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. Según el universo histórico paralelo de Krause, Claudia Sheinbaum es la primogénita heredera del trono de un monarca llamado Andrés Manuel Maximiliano de Absurdo. Y si la emperatriz Claudia llega al trono, no es porque 35.9 millones de mexicanos votaron por ella, sino porque estamos ante una monarquía mesiánico-tropical de origen macuspano.
¿No era Krause el que hablaba de la presidencia imperial? ¿Acaso piensa que López Obrador se pretende perpetuar en el poder porque se retira a su rancho y promete no volver a meterse en política? Por cierto, del universo paralelo del historiador nos ha llegado un poema del Tercer Imperio Mexicano que le canta una despedida al emperador Andrés Manuel Maximiliano. El poema está inspirado en La mamá Carlota de Vicente Rivá Palacio y dice así. Un escritor muy fiero análisis avienta y la madre nos mienta el clan conservador. El tren por Macuspana se da una vueltezota y en el andén rebota a López Obrador. De la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y del traidor. En lo hondo de su pecho les duele su derrota. Tienen la madre rota, maldito sea Obrador. El tal X González no entiende ya ni jota. Marco Cortés se azota y pierde un senador. La jueza Norma Piña conspira y complota. Tienen la madre rota, maldito sea Obrador. Acábanse en la corte negocios, juegos, bailes y lanzan tal por cuales infundado rumor. Loret se va de bruces y Broso se alborota. Adiós, se va la nota de López Obrador. Murmuran sordamente los tristes de los prianes. Lloran neoliberales y jueces sin honor. La gente tan hermosa, el zócalo abarrota. Adiós, Andrés Patriota, ha sido un gran honor. Y tantos nacos celebran su victoria, guardando tu memoria sin miedo y con fervor. Y con el pensamiento te dice el compatriota, adiós, Andrés Patriota, ha sido un gran honor. Pues ese fue el cartón de Rapé, que sigue de viaje. Rapé, ¿qué se cree? Pues es un time lapse, el propio Rapé. A gusto en Oye, Francia. Hamlet Almaguer, estamos muy contentos platicando contigo. Mencionabas ahorita un poco estos argumentos, falsos argumentos que está manejando la oposición política, la oposición mediática, que finalmente responden a los mismos intereses en contra de la reforma. Y yo recordaba pues que incluso ya recurrieron a un gran político, un gran expresidente, que dicen que es el mejor presidente que hemos tenido en México, que es Ernesto Zedillo. Y ya se lo trajeron y ya anduvo dando entrevistas y demás. Y dice que pues que vamos a la dictadura totalmente y la tiranía y que él está la muy orgulloso de la democracia que trajo a este país. Claro, y que la reforma judicial es una felonía, que es terrible. ¿Cuál es la lógica de esta gente? Que es un acto antipatriota. ¿Cuáles son los supuestos argumentos para decir que vamos a una dictadura? O sea, la elección popular es sinónimo de dictadura. Sí, ahora el ¿O qué? mundo al revés, ¿no? Los Le universos llaman paralelos, te digo. dictadura a la democracia Ajá. y democracia a la dictadura, ¿no? Mira, yo tenía 7 años cuando Zedillo llegó al poder, 7 años. pero me acuerdo de esa crisis, Ujú. fue muy severa para Muy el país. O sea, yo me severa. acuerdo en la escuela, yo me acuerdo en las calles. Se Hubo gente sentía que se suicidó. Se sentía la crisis, sí, claro. Hubo suicidios por la Sí, crisis. sí, sí. Y precisamente por lo que ha intentado siempre la derecha, ¿no? Socializar las pérdidas. Es importante que las nuevas generaciones sepan quién fue Ernesto Zedillo. Pues un presidente que malbarató el país Ujú. y después a las empresas a las que benefició con esta venta de la riqueza nacional, o regalos más bien, porque Sí, claro. no costaba nada.
se fue a trabajar con ellos. Con la como- Union como su Pacific, gerente. con Alcoa, hizo un buen negocio con Citibank a partir de unas cosas que sacó. Pero yo creo que eso no es lo peor que hizo Zedillo. Es decir, yo creo que eso cosas, en su sexenio ocurrieron cosas muy graves. Es el sexenio de Acteal, Sí, claro. es el sexenio de Aguas Blancas, sobre todo es el sexenio del Fobaproa. Ahí lo que ocurrió fue una cosa muy de los severa. errores de diciembre. Sí, pero el Fobaproa es, los errores de diciembre, pon tú, nos costaron y lo que tú, pero el tema del Fobaproa es un tema que van a seguir pagando nuestros nietos. Lo que hicieron es convertir en deuda pública, deuda privada de los que habían sido beneficiados por el proyecto neoliberal, ¿sí? Y es una deuda que asciende a miles y miles de millones. A no sé cuántos, 6 billones. Millones de pesos. Sí, sí, sí. Y además lo realizaron a sabiendas de que iban a quebrar los Así bancos. es. O sea, se pusieron a darle créditos a sus cuates que sabían que eran incobrables. Sí, claro. Y después quien pagó pues fue el pueblo Nosotros. de México. Pero la riqueza sí la mantuvo esa oligarquía, trasciende todavía. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que plantear. La primera es qué clase de figura ética es ese tipo de presidente, Pues claro ¿no? que no tiene cana. Y Zedillo como presidente destituyó la El corte. cedillazo, que es lo que les decía, ¿no? Cedillazo. Llegar y decapitar a la Suprema Corte. Sacó a 26, impuso a 11. Sí. Y ese fue él, Ujú. ¿no? Y con qué cara viene a decir luego que lo que se está haciendo actualmente con la reforma al Poder Judicial es un acto arbitrario y autoritario. Pues habla en calidad de gerente. Ese es el punto, Uy. no de expresidente, ¿no? Está representando a esos intereses. Pues responderle, así es en Estados Unidos, y aquí ha habido un debate, ¿no? En por lo menos 40 estados hay una votación por los jueces, pero el federalismo allá es muy distinto. Acá, Sí, claro. un caso local es muy sencillo escalarlo al nivel del Poder Judicial de la Federación. Tienes el amparo directo para impugnar las sentencias definitivas de los tribunales locales y siempre escala. Y tienes el amparo indirecto, donde te puedes ir hasta la instancia federal sin agotar una cadena a nivel local en contra de un acto de autoridad, una clausura, una suspensión. En lugar de haber agarrado así con un cuchillo al verificador como el papá de un papá connotado de- alcalde panista, Que quién pues tenía sabe la quién opción fue. del amparo indirecto, ¿no? Para impugnar una verificación administrativa. Pero bueno, no utilizan esos mecanismos pacíficos. Él se fue por la vía rápida. Se fue por la vía expresa. ¿verdad? Sí, claro. Entonces, Mecanismo la rápido, vía sí, sí, sí. expedita. En Estados Unidos no funciona así. O sea, por ejemplo, para que un caso en materia penal se federalice, pues hay ciertos tipos que sí son atribución federal, o la otra es que un delito se cometa en dos o más entidades. Comercio internacional sí suele ir a los tribunales a nivel nacional, pero en el 97% de los casos, los órganos terminales son locales y son muy poquitos los que atrae o admite la Suprema Corte de Justicia Federal. Además, en cada estado hay una Corte Suprema, entonces ahí terminan la mayoría de los casos, no es como acá. Y entonces ahora lo que allá es virtud, acá lo critican, ¿no? Como si fuera negativo, como si fuera indebido. Y dicen que hay una voluntad de conquistar o colonizar el Poder Judicial. Yo les quiero decir, en Estados Unidos, por ejemplo, también, el presidente de la República tiene la facultad para nominar no solo a los ministros de la Corte, sino también a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y a los jueces federales, a Fíjate. todos. Y es el Senado el que le aprueba esas designaciones. Obama como que no se pudo poner de acuerdo bien con el Senado y dejó muchos nombramientos pendientes. Y llegó Trump y realizó más de 230 en su periodo anterior. Trompizó Al poder judicial. O sea, a lo Qué mejor les barbaridad. gusta más una reforma como la de allá, y entonces que la doctora Sheinbaum pueda nominar a todos los jueces y magistrados federales, pero no es eso lo que se quiere, sino ella haría las designaciones directas Pues de sí. 4 ministros de la Corte que ya se Que van es en su sexenio. Así como estaba antes de la reforma. Sí. Podría hacerlo, podría Es haberlo correcto. hecho. Entonces, bueno, Zedillo actúa con este conflicto de interés, que ese es un punto relevante. Ok. Hay conflicto de interés con Zedillo, por supuesto que hay conflicto de interés en los jueces que dictaron estas suspensiones, Ujú. de los magistrados y ni se diga de los ministros. Y esa es una determinación de fondo de por qué no pueden involucrarse en estos procesos de impugnación de la reforma constitucional. Porque ya todos, a favor o en contra, emitieron o adelantaron un criterio de qué opinan de la Claro. reforma judicial. Entonces no tienen forma ya
de pronunciarse. Digo, si en algún caso se puede decir que son juez y parte los personajes, eso es en el caso de los jueces que impugnan la reforma judicial. Eso sí es clínicamente probado, pues, ¿no? Correcto. El juez de Colima que dicta la suspensión, pues fue el juez descalabrado por sus propios elementos ahí el día que dieron el portazo en el Congreso de Colima, porque la derecha empezó a mover un tuit con una imagen donde está en el suelo su señoría y tiene sangre en el rostro. Y luego ya alguien más sacó el video y pues fueron los mismos manifestantes los que tiraron la pedrada que iba dirigida contra los elementos de la policía, pero tienen mal tino los jueces, entonces le pegó a su compañero y lo descalabró. Es como el limonazo a Xochitl. Oye, yo he leído recientemente algunas opiniones de gente que es simpatizante de la 4T, o así se había manejado durante este sexenio, criticando mucho a la reforma y diciendo que cómo es posible que López Obrador le haya hecho eso a Claudia Sheinbaum, que la mete en un problema, que la ata de manos, que no la va a dejar. Que es un gran problema el que le hereda con esa reforma, que es terrible. ¿Tú crees que es así? Al contrario. Es un movimiento de transformación permanente. En la independencia, en la reforma, en la revolución, tuvimos que contar con conflictos armados que después desencadenaron en una nueva constitución. Y ahora se está realizando de manera gradual. Hay un debate, ¿no? ¿Qué sería mejor, hacer una constitución desde cero o ir reformando? Yo te diré, en estas condiciones, avanzar en estos 3 años todo lo que sea posible. Pero reduce la guerra mediática, que es lo que, y también la guerra judicial, que es lo que estabas comentando. Y si así. Entonces, ¿cómo se ponen? Correcto. Entonces, lejos de restringir al gobierno de la doctora Sheinbaum, le va a permitir avanzar con mayor fortaleza en el proyecto de transformación del país, con reformas en beneficio del pueblo de México. Porque su gran argumento era así, se desgarraron las vestiduras por el voto de Yunes, que era terrible, ¿cómo es posible que se aceptara? Pues bueno, ¿era eso o no tener la reforma? No, pero además ellos son los que pusieron a Yunes. Digo, si además. el problema es la figura de Yunes, ellos son los que lo hicieron senador. Pero hay un tema, hay una peculiaridad de la ley mexicana. Y es que cuando generalmente llegaban los gobiernos progresistas en América Latina a gobierno, los proyectos progresistas a gobierno, necesitaban hacer una nueva constitución, porque las constituciones de estas naciones eran constituciones sumamente conservadoras. Este no es el caso de la Constitución mexicana. La Constitución mexicana es una constitución muy de avanzada. Sí, claro. La Constitución del 17 es una constitución importantísima, es una constitución de vanguardia, es la constitución que consagra por primera vez los derechos sociales. Entonces, aquí en México, ¿por qué tendríamos que hacer una nueva constitución? Yo creo que con simplemente quitar todas las reformas constitucionales que se hicieron en la época neoliberal y que se hicieron de mal modo, de mala manera, violentando la voluntad popular. Es decir, tenemos una constitución, regresando al espíritu original a la constitución, tenemos una carta magna bastante correcta. Y desde el 57 también, y como la derecha, ahora por ejemplo en la reforma judicial dice, es que eso en ningún otro país se realiza. Ya poco en el 17, con la Constitución Social, pues había otras naciones que hubieran avanzado tanto. Y en la reforma, pues también, o sea, no son todavía hoy muchas naciones las que garantizan la laicidad del Estado. Los expertos mencionan 3 ejemplos pues muy emblemáticos, Uruguay, Francia y México, como 3 países muy avanzados en esa materia. Siempre ha habido vanguardia, entonces, del constituyente mexicano. Y por eso la confianza en esta reforma. Recuperar el espíritu de esa Constitución, muy importante, restablecer su vigencia, dice cierto la propia Carta Magna, de todos estos nudos, de todas estas ataduras que le pusieron a nivel constitucional. En materia electoral, por ejemplo, nos decían como diputados, oigan, ¿por qué no le bajan ya el presupuesto a los partidos políticos? Pues porque la oligarquía encumbró ese privilegio a nivel constitucional. La fórmula por la que se le asigna el dinero a Alito, a Marco Cortés, a Dante Delgado, está en la Constitución. Entonces, una mayoría simple no es suficiente. Pero estaba en la reforma electoral que presentó el Obrador. Correcto. Estaba eso. Sí, y la rechazaron. Y la rechazaron. Primero propuso anular el financiamiento
y después público. Y después en la reciente, que no dictaminamos, porque ya será una responsabilidad de esta legislatura, se estableció una reducción al 50%. Pero vendrán cambios muy generosos también para el pueblo. La reforma indígena, por ejemplo, reconocer la personalidad de los pueblos originarios, tiene el reconocimiento a la personalidad varios elementos que están implícitos. El patrimonio, la jurisdicción sobre sus territorios, libertades, todo eso se reconoce ya con esta reforma también. Sí, porque a ver, el tema de fondo es que al final de cuentas lo que hacen las leyes es que consagran proyectos de nación, proyectos específicos de sociedad, ¿no? Y lo que vimos en la era neoliberal es que se cambió una constitución que era un pacto social, ¿no? Y la convirtieron básicamente en un acuerdo para negocios. La convirtieron básicamente en una maquinaria o en una operación de negocios y de defensa de los hombres más ricos de la nación y de los grupos de interés multinacionales, ¿no? Entonces se trata de rescatar ese espíritu original de la Constitución. Y se va a recuperar, se va a recuperar. Y ese sí es un proyecto de nación. Claro. Y hay ciclos institucionales que naturalmente se agotan y tienen que evolucionar. La discusión sobre el tamaño del Congreso, por ejemplo, eso es algo que está vigente. ¿Qué pasa con las fiscalías? Vendrá una reforma. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la idea de la Defensoría del Pueblo. Son debates también porque el devenir pues implica este dinamismo, implican los cambios también en la sociedad, se requieren otro tipo de instituciones. Claudia Sheinbaum propuso la eliminación de los plurinominales. Correcto. Y a nivel de gabinete, por que ejemplo, esas no son constitucionales, son secundarias. Pero ella, por ejemplo, postula ya la Secretaría de las Mujeres, porque es tiempo de mujeres, ¿no? Ahora lo que se va a realizar con DICONSA y con Segalmex en su fusión, la división de las facultades en materia educativa, particularmente en ciencia y tecnología, o sea, son cosas que se tendrán que ir cambiando y lo que buscan los conservadores es que no haya modificaciones, que todo se quede igual porque es lo que les beneficia. Sí, porque discutir de leyes es discutir del país que queremos, ¿no? Es discutir acerca de la nación que queremos. Y de hecho es curioso porque una de las cosas que se hicieron en la época neoliberal es que se crearon un montón de organismos descentralizados que eran aparatos de gobierno que no tenían, en primer lugar, muchos fueron surgiendo de controversias políticas de coyuntura y le dieron esa salida, es el caso del INAI y de otros aparatos, pero que no venían de una demanda social, ¿no? Es correcto. Y además la réplica a nivel estatal. Porque así como tenemos al INAI, hay 32 institutos de transparencia a nivel local. Así como tenemos al INE, hay 32 institutos a nivel local, con toda esta burocracia dorada, ¿no? Las OPLES, ¿no? Claro, los OPLES. Entonces, ahí también hay un agotamiento del modelo y el pueblo tiene ese derecho a modificar o alterar su forma de gobierno. Oye, Hamlet, yo vi en redes que ya te andaban candidateando para ministro. ¿Sí te interesa? Pues me gustaría ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería un gran privilegio y un enorme honor. En este momento no puedo, hay un impedimento, porque se establece que no puede ser ministro alguien que haya sido diputado un año antes de la expedición de la convocatoria. Y la convocatoria va a salir previsiblemente en octubre. Pero es un enorme honor. Futuro, sí, algún día, claro. Claro. Oye, nos estamos ya despidiendo, tenemos ya poco tiempo. En un par de minutos estamos a poquito más de una semana de que termine el sexenio de López Obrador. Es un sexenio histórico por distintas razones y para algunos por unas razones y para otros por otras, pero nadie niega que es histórico. Sí. ¿Qué podrías tú resumir este sexenio? Sí, pues agradecerle al presidente primero. Y también cumplió con el pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres, es una realidad. Nos habíamos quedado con una reducción de 5 millones del Coneval en pobreza y ahora ya extendido al 2024 estamos prácticamente llegando a 10 después de la pandemia, mexicanos. Porque lo del Coneval era midiendo, fue en plena pandemia, ahorita ya son casi 10 millones. Casi 10 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza. Hijo, ya con eso. Que sigamos a ese ritmo y en esta generación veremos un cambio profundo en nuestro país. ¿Qué sueño? Lograr un país con menos desigualdad y pobreza.
y con más justicia. Sí, justicia social. Y justicia. Claro. Me llamó la atención que el día del grito, el grito de mucha gente en algún momento era, a cada momento era, sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. Eso no era una arenga que tú escucharas en un grito. Pero bueno, gracias y sí se pudo. Claro. Muy bien. Pues ahí está su legado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas Gracias por gracias. la piña colada en forma de coco. Pasó la reforma. Sí pasó. Muchas gracias que estuviste aquí con nosotros y muchas gracias a ustedes. Recomienden este programa, véanlo varias veces. Inviten a los demás a verlos, a sus tías panistas, que lo vean por favor. Nos vemos en la próxima. Bye. Disfrútenlo.